Soy una mujer de 30 y tantos años que vive en Madrid. Me divorcié por culpa de un marido infiel y de una suegra que, sabiéndolo todo, todavía lo defendía. La historia se desencadenó el día en que regresé a casa, después de una larga ausencia en el hospital para cuidar de mi madre. Al abrir la puerta, la casa estaba impecablemente limpia, completamente diferente al día en que me fui, e incluso había un olor extraño en el ambiente. Fue en ese momento cuando, en la cocina, me encontré con mi suegra, de pie, muy tranquila, y a su lado, una mujer desconocida sostenía una aspiradora. Sentí que el corazón se me hundía en el pecho. La he llamado porque tú no lo haces. Si no te gusta, divórciate, dijo mi suegra, añadiendo que yo había descuidado la casa y que la culpa era mía si mi marido me engañaba. Y además me echó. Sin embargo, 10 minutos después de que yo me hubiera ido con mis cosas, mi suegra echaba espuma por la boca de rabia y lloraba convulsivamente. ¿Quieren saber qué pasó en esos 10 minutos y por qué perdió el control? Voy a contar mi historia desde el principio. Así que, por favor, escuchen con atención. No sé muy bien por dónde empezar, pero quizás debería hablar de cómo conocí a mi marido. Nos presentaron unos amigos en común, y tras un largo noviazgo nos casamos. En el momento de la historia llevábamos 5 años casados. Durante el noviazgo, mi suegro falleció. Después de asistir al funeral, empecé a frecuentar la casa de mi futura suegra de forma natural. Ella parecía sentirse un poco intimidada por mí, e incluso me agradeció que saliera con su hijo, diciendo que un hijo único criado por una madre viuda podría ser una carga. Mi hijo no es un gran partido, así que te estoy muy agradecida por salir con mi Javier. Seré una suegra estupenda para ti. Yo creía que era una suegra de buen corazón y alma bondadosa, pero estaba completamente equivocada. Apenas regresamos de la luna de miel, empezó a aparecer por nuestra casa sin avisar, a abrir la nevera, a meterse en cómo ordenaba yo la casa, y a exigir que cocinara esto y aquello para su hijo. Aunque los dos trabajábamos a jornada completa, me prohibía pedirle a mi marido que ayudara en las tareas domésticas, exigía que la llamara a ella constantemente y que visitara su casa con frecuencia. Al principio pensé, está sola, debe de sentirse sola. Por eso actúa así. Pensé que, después de la boda, se preocupaba por el bienestar de su hijo y de su nuera, y por eso era un poco más exigente. Así que, por lástima, la llamaba a menudo y la visitaba con regularidad. Incluso, sin ser una fecha especial, le hacía regalos y le daba algo de dinero con frecuencia. Sin embargo, empecé a sentir que le había robado el marido a otra persona. Mi marido, en cierto momento, empezó a usar a su madre como escudo y a decir cosas como: las tareas domésticas son cosa de mujeres, ¿no? Yo soy un hombre. No sé hacer estas cosas. Vivía comparándome con su madre. Con él mi madre lo hacía así, o mi madre preparaba asados siempre en la boca. Unos 2 años después de la boda, llegó a sugerir que su madre se viniera a vivir con nosotros. ¿Qué ha dicho el médico? ¿No se encuentra bien? Parece que está en las primeras fases de una depresión. Siendo así, ¿qué tal si tu madre viene a vivir con nosotros? ¿Qué? ¿Así de repente? No es para siempre, solo hasta que se sienta mejor. Como mi suegra vivía sola, yo también me preocupaba por ella. Estuve de acuerdo con mi marido en que se quedara con nosotros un tiempo. Cuando mi marido la llamó, vino inmediatamente a nuestra casa, obviamente muy feliz. Sin embargo, yo también trabajaba, y mi marido salía por la mañana y no regresaba hasta la noche, así que no había nadie para cuidarla. Excepto los días en que yo salía más temprano, las cenas juntos eran raras. Pensé que ella lo entendería, pero me equivoqué. Era el tipo de persona que quería que yo ganara dinero, pero también creía que una mujer debía estar siempre en casa. La vida con mi suegra no duró mucho. Como no había gran diferencia entre vivir separadas o juntas, acabó diciendo que prefería volver a su casa. Ni siquiera completó un año con nosotros. Hizo las maletas y se fue. Mi marido nunca fue una persona que se dedicara solo a su familia e ignorara la mía. No se esforzaba por ninguna de las dos. Pero después de que su madre volviera a casa, se puso de mal humor y empezó a mostrar una faceta diferente. El cambio total se produjo después de que recibiera dinero de mis padres. Mi familia tenía un terreno que llevaba años envuelto en una disputa legal y no se podía vender. Finalmente, consiguieron venderlo e hicieron algo de dinero. Mi marido y yo habíamos comprado nuestra casa con una hipoteca, y mis padres, con el dinero extra, se ofrecieron a liquidarla. Mamá, de verdad, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Sé muy bien que en cuanto cobráis los sueldos es para pagar deudas.
Es un esfuerzo. Pero los dos trabajamos. Estamos bien. Tenemos suficiente. Aún así, tu padre y yo queremos hacer esto por vosotros. Me negué varias veces, pero mis padres insistieron tanto que acabamos aceptando. Así, liquidamos la hipoteca de la casa y nos quedamos sin deudas. Quizás por eso, mi marido pasó a tratar aún mejor a mis padres. Fuera cual fuera el motivo, era bueno que sintiera gratitud por ellos. Así que yo también me alegré. Cariño, voy a tratar aún mejor a tus padres. Ya verás, no necesitas hacer nada más. Lo que haces ahora ya es más que suficiente. No. Voy a hacer todavía más. Te estoy diciendo que no es necesario. Pero ya que estamos, también quiero pedirte una cosa. ¿Qué es? Jim, no te enfades mucho si tengo que faltar a algún evento de tu familia. Es por el trabajo, no porque no quiera ir. Claro que no. Eso lo entiendo perfectamente. ¿Por quién me tomas? Pero las palabras de mi marido no duraron mucho. Cada vez que su madre aparecía por sorpresa, él actuaba como si no tuviera nada que ver con el asunto. Daba igual quién llegara. Él se quedaba tumbado en el sofá. Cuando venía la suegra, era yo quien tenía que encargarse de todo. Desde la comida, la fruta, y escuchar todo lo que ella tenía que decir hasta que se iba. Puede parecer fácil, pero era extremadamente agotador. Yo también quería descansar el fin de semana. Mi suegra siempre quería participar en todo lo que mi marido y yo hacíamos. Especialmente cuando íbamos a cenar fuera, mi marido se aseguraba de invitarla. Los fines de semana, cuando íbamos a un restaurante, el sitio al lado de mi marido era para su madre. En el coche, el asiento del copiloto era para su madre. Si íbamos de paseo, ellos dos iban delante y yo me quedaba atrás, caminando sola a cierta distancia. Esto sucedía siempre que ella estaba presente, aunque yo no hiciera nada para que así fuera. Además, aunque ambos trabajábamos, todas las tareas domésticas y la cocina eran mi responsabilidad. Me llamaba constantemente para que fuera a su casa a preparar platos que solo comía mi marido, platos tradicionales que a mí ni siquiera me gustaban. Hubo varias veces en que lloró para que no fuera a pasar las fiestas con mi familia, diciendo que no quería quedarse sola. Sentí que me volvería loca si seguía viviendo así. Así que empecé a reducirlo todo. Las llamadas, las visitas, el dinero y los regalos. Y empecé a decir lo que pensaba. Señora, yo me encargo de mis cosas. Sé que se preocupa. Bat, por favor, déjeme hacer las cosas a mi manera. Cuando pedía mucho dinero, yo le decía que los gastos estaban ajustados. Y sobre los platos especiales, le dije que como solo los comía mi marido, se acababan estropeando, y que era mejor dejar de hacerlos. Al hacer esto, sentí que por fin podía respirar un poco. Pero ahora, el problema era mi marido. No tienes corazón, de verdad. ¿Qué estás diciendo, de repente? ¿No te da pena mi madre? ¿Pena de qué? Está perfectamente sana, no tiene ninguna enfermedad. Resulta que mi suegra no decía nada delante de mí, pero a mis espaldas se quejaba a mi marido entre lágrimas. Por eso, él pensaba que yo era cruel con ella. Un día, mi suegra apareció en nuestra casa de nuevo, sin avisar. Pensé que ella sabía lo incómodo que había sido la última vez, pero vino con maletas y todo. Fue el día en que mi madre estaba ingresada debido a una enfermedad crónica. Yo había ido a visitarla y regresé a casa sintiéndome desolada. En cuanto abrí la puerta, vi dos maletas enormes. En el salón, mi suegra y mi marido se reían a carcajadas mientras comían carne a la parrilla. Ah, ya has llegado. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué problema hay en que una madre venga a casa de su hijo? Me sentía tan sola que llamé a mi Javier para ver si podía pasar aquí unos días. Y mi niño vino a buscarme enseguida. ¿Y tú? ¿Dónde andas de paseo en lugar de hacerle la cena a tu marido? Voy a quedarme aquí un tiempo para enseñarte a llevar la casa. La última vez que estuve, estabas tan ocupada que apenas nos veíamos. Por eso me fui. Pero esta vez he venido decidida. Así que prepárate. ¿Has oído? Mi marido, que no me había acompañado ni una sola vez a visitar a mi madre enferma, diciendo que estaba cansado, comentó al lado, sin la menor idea. Eso mismo, aprende a hacer las tapas de mi madre. Normalmente se paga por aprender a cocinar. Tienes suerte. Estás recibiendo clases particulares con mamá. En ese momento, sentí que la mente se me quedaba completamente en blanco. Ni siquiera tenía fuerzas para discutir. Fui directamente a la habitación y me senté en la cama. Mi marido me siguió, y empezó a decir que era una maleducada,
y que si no fuera por su madre, me habría muerto de hambre. Entonces vete a vivir con tu madre y come su comida, le respondí. Aún así, no entendió la gravedad de la situación e insistió en que fuera a pedirle perdón a su madre. Ve ahora mismo a pedirle perdón a mamá. ¿Pedir perdón por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿De verdad necesito decírtelo? Sí, dímelo, porque no lo sé. Hay una persona mayor ahí fuera. ¿Y tú vienes a la habitación a descansar? ¿Qué? Sal de ahí ahora mismo. Y todavía tienes los platos que fregar. ¿Por qué tengo que fregar los platos que habéis ensuciado vosotros dos? Hoy estoy realmente cansada. Por favor, déjame en paz. A partir de ese día, empecé a llegar tarde a casa. En parte, era a propósito, por mi suegra, pero también porque estaba muy ocupada con el trabajo y era difícil salir antes. Además, pasaba por el hospital donde estaba mi madre, así que no llegaba a casa hasta después de las 10 de la noche. Los primeros días, mi suegra me esperaba despierta, pero como yo llegaba tarde todos los días, acabó cansándose y volvió a su casa. A mi marido, claro, no le gustaba la situación, pero no podía decir nada abiertamente. Sabía que no andaba divirtiéndome, sino ocupada con el trabajo y con mi madre. En mi familia, mi padre también estaba presente y podríamos haber contratado a una cuidadora. Pero mi padre también trabajaba y no podía estar siempre en el hospital. Ya habíamos cambiado de cuidadora 2 veces porque mi madre no se adaptaba, así que me sentía más segura yendo yo con frecuencia. Aún así, no descuidé las tareas domésticas. Siempre dejaba comida preparada para mi marido y limpiaba la casa diligentemente para evitar quejas futuras. Viviendo así, mi único placer era dormir durante la hora de la comida en el trabajo, por la falta de sueño. Vivía cada día a un ritmo frenético. La semana que viene operan a mamá. Papá está fuera por trabajo. Así que creo que tendré que ir yo. Claro, tienes que ir. ¿Te quedarás en el hospital? La casa de mis padres está cerca del hospital, así que iré y vendré. ¿Quieres que te lleve? ¿Tendrás equipaje? No, no hace falta. Normalmente, cuando hablábamos del hospital, mi marido se ponía de un humor de perros, pero aquel día parecía extrañamente animado. Unos días después, cogí algo de ropa y me fui a casa de mis padres. A partir de ahí, iba al trabajo y cuidaba de mi madre. La gente puede pensar que por estar en casa de mis padres era más fácil, pero la verdad es que fue muy difícil. No me cogí una baja. Seguía trabajando e iba al hospital casi todos los días, pero algo aún más difícil estaba por suceder. El día en que regresé a casa, después de un largo período en el hospital cuidando de mi madre, mi suegra estaba allí, pero no estaba sola. Al abrir la puerta, vi unos zapatos que no conocía, oí el ruido de una aspiradora y la voz de mi suegra hablando en voz alta. No, también tienes que limpiar ahí. La aspiradora hace el trabajo sola. ¿Por qué eres tan lenta? ¿Qué están haciendo? ¡Uy, qué susto! ¿Cuándo has llegado? Ahora mismo. Pero, ¿qué están haciendo? ¿No lo ves? Limpiando. Pero, ¿por qué limpian mi casa? Si tú la mantuvieras en orden, yo no necesitaría llamar a nadie para que lo hiciera. ¿Y quién es esta persona? Es una conocida mía. ¿Es tan apañada? No tiene ni punto de comparación contigo. Mira, mira qué limpia está la casa. Aquel día, ante una situación tan absurda, eché a mi suegra. Pero ella, con una cara dura increíble, me gritó que me fuera yo. Irme. ¿Por qué? La he llamado porque tú no lo haces. Si no te gusta, divórciate de mi hijo. ¿Divorcio? Pregunté, después de que ella mencionara el tema sin ton ni son. Sí. Tampoco quiero una nuera que no respeta a su suegra y no me hace caso. Si yo me siento así, imagina a mi hijo. Así que es mejor que os divorciéis. No es por eso. Es por esa mujer, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Me está diciendo que me divorcie para que él pueda vivir con esa mujer obediente, ¿no es así? Ya te he dicho que solo es una conocida mía. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Es una falta de respeto que te portes así con una persona que no conoces. Pídele perdón. Anda. ¿En serio? En ese momento, saqué unas fotografías de mi bolso y las lancé delante de mi suegra. Las fotografías que tiré mostraban al amante limpiando nuestra casa. También había fotografías de ella con mi marido. La verdad es que yo ya lo sabía todo. Sabía que mi marido me engañaba. Y sabía que mi suegra, consciente de la traición de su hijo, estaba fingiendo no saber nada. ¿Y por qué fingí no saberlo? Por mis padres. Con mi madre ingresada,
Tuve miedo de que la noticia la empeorara, así que estaba esperando la oportunidad adecuada. Yo también necesitaba tiempo para investigar y prepararme, pero aquel día, como mi suegra sacó a relucir el tema del divorcio, aproveché la oportunidad. ¿Cuál es exactamente la relación entre usted y esta mujer? Es una persona que conozco. ¿Cómo la conoce? ¿Por qué preguntas? ¿Qué te importa a ti? ¿Cómo no me va a importar? Se llama Lucía. Tiene 25 años. Es la amante del hijo de la señora, que casualmente es mi marido. Claro que me importa. Si mira las fotografías, lo entenderá. Si es una conocida suya, ¿por qué fue fotografiada así con su hijo? ¿Y por qué está limpiando la casa de otra persona? Pero, ¿cómo tienes estas fotografías? Y sé mucho más que esto. ¿Quiere que continúe? ¿Cómo sabía yo que la amante andaba por nuestra casa, si no tenemos cámaras de vigilancia? Fue por el robot aspirador. Eso fue algo que ni yo me esperaba. Mi marido no tiene el más mínimo interés en las tareas domésticas, por lo que ni siquiera sabía usar los electrodomésticos que teníamos en casa. Por lo tanto, no tenía ni idea de que el robot aspirador tenía una función de cámara de vigilancia. No era exactamente como una cámara de seguridad. No grababa sonido ni permitía la comunicación, pero tenía una función que mostraba lo que pasaba en casa, como una cámara de circuito cerrado. La primera vez que descubrí la traición de mi marido fue durante un supuesto viaje de trabajo suyo. Durante el noviazgo e incluso después de casados, nunca había ido a un viaje de trabajo. La naturaleza de su trabajo no lo requería. ¿Un viaje de trabajo, de repente? ¿Qué viaje es ese? ¿Y yo no puedo ir de viaje de trabajo? No es eso. Es que nunca has tenido uno. Pues ahora ha surgido. Me voy a la Costa del Sol. Su empresa tenía, de hecho, clientes en la Costa del Sol, pero yo sabía que el departamento responsable de esos viajes era otro. Me pareció extraño que fuera él. Aún así, me mostró una comunicación de la empresa sobre el viaje, y como parecía legítima, le deseé buen viaje. Sin embargo, aunque fue efectivamente a la Costa del Sol, el viaje de trabajo era para otro compañero. Él simplemente había copiado la comunicación para enseñármela y, en realidad, se fue de viaje romántico a un spa con una compañera de trabajo. Mientras él estaba fuera, usé su portátil y vi una conversación en una aplicación de mensajería que se había quedado abierta. Así fue como descubrí que tenía otra mujer. Al leer las conversaciones, me di cuenta de que la amante era una compañera de trabajo, y me quedé de piedra al saber que era mucho más joven, de 20 y pocos años. Lo que me impactó aún más fue descubrir que no era un lío reciente, sino que la relación inapropiada ya duraba mucho tiempo. Mi marido llevaba engañándome desde antes de que mi madre ingresara en el hospital. A partir de ese momento, siempre que tenía tiempo, lo revolvía todo: su móvil, su portátil, la cámara del coche. Claro que no podía hacerlo todos los días en que él llegaba tarde, o cuando yo tenía que ir al hospital, no podía comprobar nada. Pero en esos días, podía obtener otras pruebas. Gracias al robot aspirador, mi marido y la amante se encontraban en nuestra casa siempre que yo no estaba. Debieron de dejar caer comida mientras comían, porque el robot aspirador, incluso conmigo ausente, funcionaba a la perfección, y cada vez que funcionaba, los dos eran filmados. Mi marido ni se lo imaginaba. Además, la amante venía a nuestra casa con frecuencia para limpiar. Cualquiera diría que ella era su mujer, tal era la soltura con la que se movía por la casa. Por eso, sin gran esfuerzo por mi parte, cada vez que la amante venía y encendía la aspiradora, las pruebas quedaban registradas, lo que me facilitó enormemente la recopilación de pruebas de la traición. Los días que revisaba la cámara del coche eran un poco más estresantes. Si él sospechaba, podría borrar todas las pruebas. Así que pensé que era mejor no llamar la atención. Llegué a entrar en casa de madrugada, mientras él dormía. Para hacerlo, un día, después de estar en el hospital con mi madre, iba a casa de mis padres a dormir, pero me pareció sospechoso el número de veces que mi marido me llamó. Por eso, en mitad de la madrugada decidí ir a nuestra casa. Me había llamado por la mañana, cuando llegué al trabajo, a la hora de comer, y por la noche, de camino al hospital. Diga, ¿has llegado bien al trabajo? Sí. ¿Por qué? Nada, solo para saber si habías llegado bien. Que tengas un buen día. Después de comer, volvió a llamar. ¿Ya has comido? ¿Tienes algo que decirme? ¿Por qué me estás llamando tantas veces hoy? Nada, solo por curiosidad. Para saber qué has comido. Me preguntaba si no te estarías saltando la comida para trabajar. De camino a casa, volvió a llamar. ¿Ya has salido del trabajo?
¿Vas ahora al hospital a ver a tu madre? No vienes a casa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me llamas tanto hoy? Nada. Solo quería saber cómo está tu madre. Cuando llegues al hospital, pásame el teléfono para hablar con ella. Si tienes tanta curiosidad, llámala directamente. O si no, aparece por allí. Querría. Pero ¿y si llamo y la estoy molestando mientras descansa? ¿O si está en algún tratamiento? No sé bien la situación, y dicen que no dejan entrar a mucha gente en la habitación. De todos modos, cuando llegues, pásale el teléfono para que hable con ella. Lo pillé al instante. La amante iba a ir a nuestra casa ese día. Por eso me llamó tantas veces. Para confirmar que yo no volvía a casa. Entonces, ese día, después de salir del hospital, fui a casa de mis padres. Y tras mucho pensar, decidí ir a nuestra casa. Como vivimos en un edificio antiguo, la entrada de coches no activa ninguna alarma en casa, así que él no sabía que yo había llegado. Mi marido y yo teníamos coches separados, pero a veces los intercambiábamos. Por eso, cada uno tenía una llave de repuesto del otro. Sin necesidad de entrar en casa, pude revisar la cámara de su coche. Y, tal como sospechaba, la amante había estado allí. Habían venido juntos en su coche. Ya dentro del coche, las muestras de afecto eran evidentes. Por el tono de la conversación, cualquiera pensaría que eran pareja. De esta forma, no solo ese día, sino siempre que podía, iba a casa a mitad de la noche para recoger las grabaciones de la cámara del coche. Los días que no iba al hospital y me quedaba en casa, esperaba a que se durmiera para registrar su móvil y guardar fotografías de todo lo que pudiera servir como prueba. Fue durante este proceso cuando confirmé que mi suegra sabía de la traición de mi marido. Los mensajes y las llamadas entre él y su madre eran para revolver el estómago. Mi suegra era increíble. Oye, ¿quién era esa chica que vi contigo en la puerta de casa? Es solo una compañera de trabajo, mamá. ¿Crees que no me doy cuenta? Por tu tono. Veo que no es solo eso. Está bien. Está bien. Esta madre va a actuar con discreción. Pero tú ten cuidado. No dejes que te pille y le des munición en tu contra. ¿Entendido? Entendido. Mi suegra, sabiendo que su hijo me engañaba, en lugar de reprenderlo, le aconsejó que tuviera cuidado. Llegó al punto de compararme con la amante y de sugerir que, como no teníamos hijos, se divorciara y se quedara con ella. ¿Diga? ¿Marta se ha ido otra vez al hospital? Sí. Siendo así, es mejor que terminéis con esto de una vez y te quedes con Lucía. Por lo que veo, Lucía es la persona adecuada para ti. Nunca me gustó Marta. Se cree muy lista, pero el marido la engaña delante de sus narices y ni se entera. ¡Qué idiota! Siempre que uno dice algo, ella sale con un «Oh, señora». No es exactamente así. Siempre intentando enseñar a los mayores. No me gusta. Pero Lucía, las pocas veces que la he visto, es tan servicial. Lo que yo digo. Ella responde enseguida sí. Sí. Así es como debe ser una mujer. Debe tener respeto por su suegra y por su marido. Y como hay una diferencia de edad entre vosotros, creo que te tratará como a un rey. ¿Fue por eso que mamá le prometió la casa? Fue. Tú eres mi único hijo. Si tú estás bien, yo también lo estoy. Si ella te trata bien, ¿por qué no iba a darle esta casa? Le digo que le doy la casa, y podemos vivir todos juntos. Imaginen cómo me sentí al escuchar estas conversaciones. Trabajo en una editorial, soy bastante reconocida y ascendí rápidamente, por lo que, durante nuestro matrimonio, mi sueldo fue casi siempre superior al de mi marido. Solo cuando él fue ascendido nuestros ingresos se equilibraron. Antes de que mis padres liquidaran nuestra hipoteca, yo trabajaba como una loca para pagar la deuda lo antes posible, para mudarnos a una casa mejor y para tener hijos. Pero, inesperadamente, mis padres pagaron la deuda. Con ese gasto menos, pensé que finalmente podríamos ser felices juntos. Fue entonces, cuando la salud de mi madre empeoró. Es verdad que no pude dedicarme tanto a la casa como antes, pero tampoco la abandoné por completo. Los días que salía tarde del trabajo, como ya no valía la pena ir al hospital, iba a casa a encargarme de la ropa acumulada, limpiar y cocinar. Lo hacía para evitar que más tarde me dijeran que había descuidado la casa. En realidad, también era una ambición mía. Mi ambición de querer hacerlo todo bien. Pero yo también soy humana, y entre el trabajo, la casa y la enfermedad de mi madre, me fui agotando cada vez más. Cuando descubrí la traición de mi marido, mis ganas eran de dejarlo todo.
Si mi suegra no hubiera sabido nada, simplemente habría confrontado a mi marido y pedido el divorcio. Pero en realidad, sentía más rabia por ella que por él. Por eso, los engañé a los dos meticulosamente, fingiendo no saber nada, mientras reunía pruebas. Una a una. Aquel día, mi suegra se quedó en shock, cuando se dio cuenta de lo detalladamente que yo conocía a la amante, y al ver las fotografías, se quedó sin palabras. La amante, a su lado, reaccionó de la misma forma, pero rápidamente, la suegra recuperó la compostura y gritó: «La culpa de todo esto es tuya. En esta situación, ¿todavía me está echando la culpa? Si mi hijo te engañó, fue por alguna razón. Fue porque abandonaste la casa. Aquel día, mi suegra insistió en que la culpa de la traición era mía, defendiendo y protegiendo a su hijo. Y volvió a hablar de divorcio. ¿No conoces ese famoso dicho? Un hombre es lo que su mujer hace de él. La culpa es tuya. ¿De quién más iba a ser? Te casaste. Debías ser leal a tu marido. ¿Por qué te metes en los problemas de tu familia? Él llega a casa después del trabajo y no hay nadie. En su lugar, no tendrías otros pensamientos. Excepto esta vez por la operación de mi madre, incluso yendo al hospital siempre volví a casa. El hijo de la señora lo sabe perfectamente. De hecho, fue él quien me dijo que me quedara más tiempo. ¿Y qué querías que dijera? Que no fueras. Conoces a mi hijo. Sabes el corazón blando que tiene. Los hombres son todos así. Necesitan una mujer a su lado cuidándolos. Llegó al punto de decir que, como yo no había cumplido con mi papel, era natural que apareciera otra mujer. Y que, si no estaba satisfecha, que me divorciara y me fuera de casa inmediatamente. Entonces, sonreí y dije que sí. Fui directa a la habitación. Hice mi maleta y me fui. Si te vas ahora, ni se te ocurra volver con mi hijo. ¿Has oído? Claro. Pero creo que esas palabras no son para mí. ¿Qué? Creo que son para usted y para él. Sea en persona o por teléfono, dígale esto claramente. A partir de este momento, que no piense en volver conmigo. ¿Pero qué demonios de mujer es esta? Entonces, como usted dijo, me voy. Mi suegra, satisfecha al verme salir con las maletas, incluso sonrió de lado y me gritó que me diera prisa. Pero, exactamente 10 minutos después, quien echaba espuma por la boca de rabia y lloraba convulsivamente era ella. Antes de venir a casa ese día, había estado en el hospital donde mi madre estaba ingresada. La recuperación de la operación iba bien, y mi padre se iba a quedar con ella un tiempo, así que había decidido volver a casa. Pero, de camino, recibí una llamada de mi abogado. «Ah, ¿sí? Entonces voy para allá ahora mismo». Las pruebas que había reunido eran suficientes para iniciar el proceso. Fui inmediatamente a reunirme con mi abogado para discutir los detalles. Por coincidencia, íbamos en la misma dirección, y descubrí que su despacho no estaba lejos de mi casa. Por eso, después de salir de casa con mis cosas, le llamé inmediatamente. Le expliqué rápidamente la situación. Me dijo que lo entendía, y pocos minutos después, apareció en mi casa. Yo misma le abrí la puerta. El abogado entró y yo me quedé fuera, con la puerta entreabierta, lo que me permitió escuchar toda la conversación dentro. «Disculpe. ¿Quién es usted? Aquí tiene mi tarjeta. Soy el abogado de doña Marta. A partir de ahora, cualquier asunto que quieran tratar con ella debe dirigirse a mí. Por favor, no la contacten directamente». «¿Qué? ¿Cómo qué?» Aquel día, el abogado explicó claramente a mi suegra y a la amante la situación de la traición de mi marido, y mencionó que mi suegra, teniendo conocimiento de todo, y fingiendo ignorancia, también era responsable de la ruptura del matrimonio, y que, por eso, yo podría exigirle una indemnización. Mi suegra debía de estar radiante antes de la llegada del abogado. A ella ya le gustaba la amante, por eso, cuando dije que iba a hacer las maletas y marcharme, como ella quería, debió de pensar que su hijo podría casarse con la amante. A diferencia de mí, la amante era más joven, más sumisa, y obedecía a todo lo que la suegra decía, como se vio con la limpieza. Y la amante parecía tener mucho respeto por mi suegra. De cualquier forma, mi suegra, en su ignorancia, pensó que un simple divorcio lo resolvería todo, y que su hijo podría rehacer su vida con la amante. Pero estaba completamente equivocada. Después de escuchar del abogado lo que se avecinaba, mi suegra, en pánico, llamó apresuradamente a mi marido. Él también debió de quedarse de piedra.
porque poco después de la llamada, llegó a casa. Al verme fuera preguntó, «¿Qué haces aquí? ¿Y esas maletas? Javier, ¿eres tú ahí fuera? ¿Por qué no entras?» Al oír a su madre, mi marido entró apresuradamente. Al ver a su madre, a la amante y al abogado reunidos, se puso pálido. Conmigo allí fuera. Debió de intentar pensar rápidamente en una solución, pero por más que pensara, nada iba a cambiar. Yo tenía todas las pruebas. Lo único que consiguió decir fue lo mismo que su madre. «Yo no sé nada. No me metáis en esto. Es verdad, mi madre no sabe nada». «Ah, sí. Y la culpa es 100% mía. ¿Qué estás insinuando? Es un hecho que descuidaste la casa. Tú también tuviste la culpa. ¿Crees que no tengo nada que decir? Yo también he aguantado mucho. Entonces dilo. ¿Qué has aguantado? El hecho de que siempre estuvieras fuera de casa. El hecho de que fueras negligente con mi madre. ¿Qué más podía haber hecho? Sabías que mi madre estaba enferma en el hospital, que necesitaba un acompañante por la operación, y fuiste tú quien me dijo que podía ir, que no me preocupara por la casa, y ahora vienes a decir que fue por estar yo fuera que esto pasó. Increíble cómo dices exactamente lo mismo que tu madre. Cuando un hijo engaña, en lugar de reprenderlo, todavía lo protege. Ya he dicho que no sabía nada. Mentir en un juicio solo aumentará la indemnización que tendrá que pagarme, lo sabía. Y el perjurio es un delito grave. No sabía muy bien si eso se aplicaba a un proceso de divorcio, pero lo dije de todos modos. Mi suegra se lo tomó muy en serio. Al fin y al cabo, estaba mintiendo. Aquel día, mi marido argumentó que, como yo había sido negligente con el hogar, la culpa de la ruptura no era solo suya, sino también mía. Pura tontería. Qué pena para ti, ¿no? Tu lío con esa mujer viene de mucho antes. En aquel entonces, mi madre aún no estaba en el hospital, y yo nunca estuve ausente de casa. Al contrario, fuiste tú quien usó la excusa del viaje de trabajo a la Costa del Sol para irte con ella a un spa. ¿No es así? De repente, mi marido se calló. Al darse cuenta de que tenía muchas pruebas, se quedó sin palabras. La situación era tal que hasta mi suegra tendría que pagarme una indemnización, y la posición de la amante se volvió muy delicada. Demasiado tarde intentaron remediar la situación, diciendo que había sido un malentendido, pero de nada sirvió. La amante, que hasta entonces había permanecido en silencio, se dio cuenta de la gravedad de la situación y se fue apresuradamente. Mi marido dijo la barbaridad de que solo lo había hecho para darme una lección. Mi suegra dijo que solo había hecho lo que su hijo le pidió. Dijo que, si fingía tener otra mujer, tú pasarías a ser más dedicada a la familia. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Dónde se ha visto una excusa tan ridícula? Se acabó. Vamos a juicio. Contigo. Solo la ley te pondrá en tu sitio. Mi suegra, viendo que las cosas no salían como ella quería, se sentó en el suelo y empezó a llorar. Pero yo la ignoré y le lancé los papeles del divorcio a mi marido. Él, sabiendo que el divorcio en esa situación lo perjudicaría, dijo que nunca firmaría. ¿Crees que si no firmas no podemos divorciarnos? Será un poco más complicado, pero iremos a juicio. Y también demandaré a la amante. Que lo sepas, Marta, solo es una compañera de trabajo. ¿Y tú haces ese tipo de cosas con compañeras de trabajo? Si yo anduviera con un compañero mío, ¿te parecería normal? No digas tonterías. A partir de ese día, inicié formalmente el proceso. Estaba perfectamente preparada. Las pruebas eran irrefutables. Con el inicio del proceso, el rumor se extendió naturalmente por la empresa de mi marido. Se decía que los dos tenían un lío y que por eso había en marcha un proceso de divorcio y una demanda contra la amante. La amante, para evitar que la historia llegara a casa de sus padres, dimitió rápidamente. Pero, como vivía con sus padres, ¿cómo no iban a enterarse? Era cuestión de tiempo. Un día, la madre de la amante, sabiéndolo todo, apareció en nuestra casa. Pensé que venía a pedir perdón, pero no. Ese día fue un caos. ¿Dónde está ese desgraciado? Que aparezca. ¿Quién es usted, señora? ¿Eres tú? Javier, pero ¿quién es usted? Soy la madre de Lucía. ¿Qué vais a hacer? ¿Un hombre casado seduciendo a mi hija sin asumir las consecuencias? ¿Qué culpa tiene mi hija? ¿Por qué mi hija tiene que ser la otra? Retira la demanda. Retíralo yo. Yo estaba en casa ese día, pero la madre de la amante no me dirigió ni una palabra. Era natural. Pero, por la demanda contra la amante, vino a descargar su ira sobre mi marido.
Después de insultarlo de todas las formas posibles, llegó a agarrarle del pelo. Suélteme, por favor. Desgraciado, sabes la situación en la que está mi hija por tu culpa. Yo también lo estoy pasando mal. ¿Y por qué solo me ataca a mí? No la obligué a nada. ¿Qué, canalla? Tienes el valor de decir eso. Marta, no te quedes ahí mirando, ayúdame. Por favor, resuelve tus problemas tú solo. No me metas en esto. Cuando la engañaste, deberías haber estado preparado para esto. Ese día mi marido perdió un buen mechón de pelo, de lo fuerte que lo agarró. Y la verdad es que sentí una cierta satisfacción al ver aquello. El proceso continuó como estaba previsto. La amante ya había dimitido y no aparecía. Mi marido, incluso con los rumores, intentó aguantar, pero acabó dimitiendo también. Poco tiempo después, nos divorciamos finalmente. Recibí también una indemnización de mi suegra, y, lo más importante, recibí la sentencia del proceso contra la amante, poniendo fin a todos los procesos legales. Con este proceso, la amante abandonó a mi exmarido. Con el reparto de bienes, tuvimos que vender la casa donde vivíamos, y mi exmarido volvió a casa de su madre. Después de devolver el dinero de la hipoteca que mis padres habían pagado, el valor del reparto que le correspondió a mi exmarido fue insignificante, con mi exsuegra teniendo que pagarme también una indemnización. Quien acabó arrepintiéndose fue mi exmarido. Después del divorcio, pensé que nunca más lo vería. Pero un día me lo encontré en la puerta de mi trabajo. No me digas que estás aquí esperándome. Sí. Qué cara tengo, ¿verdad? No tenemos nada más de qué hablar. Lo sé. Pero solo quería saber cómo estabas. ¿Y por qué quieres saber eso? ¿Con qué derecho? No me alegra nada verte. Ni por casualidad. Vete. Aún así, mi exmarido siguió siguiéndome. Pareces estar bien. ¿Y todavía está en el hospital? Le dieron el alta hace mucho tiempo. ¿Le dieron el alta? ¿Entonces está todo bien? ¿Pensabas que mi madre se iba a quedar en el hospital para siempre? Bueno, a juzgar por las conversaciones que tuviste con tu madre, sé que no querías tener el trabajo y el gasto de cuidarla. Cualquiera pensaría que mi madre tenía una enfermedad incurable. Pero qué pena, ¿no? Mi madre se recuperó estupendamente después de la operación, y ahora solo va al hospital una vez al mes. En ese momento, mi exmarido se cruzó delante de mí, y se arrodilló en medio de la calle. Intenté ignorarlo y pasar, pero volvió a ponerse delante, de rodillas, pidiendo perdón. ¿Qué estás haciendo? Me equivoqué, Marta. Me equivoqué en todo. Si pudiera volver atrás, te juro que no tomaría esa decisión. No sé qué me pasó. Debí de perder la cabeza. Por lo que veo, todavía no la has recuperado. ¿Qué? Si yo fuera tú, me daría vergüenza volver a aparecer delante de mí. Fue por tener tanta vergüenza que aún así he venido a verte. Me arrepentí de verdad. De hecho, todavía me arrepiento. Entonces hoy voy a darte un motivo más para que te arrepientas. Sin importarme la gente que miraba, le di una bofetada. Con toda mi fuerza. Fue la primera vez en mi vida que pegaba a alguien, y mucho menos una bofetada. Mi exmarido, golpeado, se llevó las manos a la cara. ¿Tú? ¿Me has pegado? Sí. Te he pegado. Como parece que todavía no has aprendido la lección. Ha sido para ver si espabilabas. ¿Por qué? Por tu cara. Parece que una no ha sido suficiente. Ven aquí. Te doy otra en la otra mejilla. Marta, vamos a hablar. La gente está mirando. La gente nos está mirando desde que te arrodillaste en medio de la calle. Después de divorciarte por infidelidad. ¿No tienes vergüenza? Si te has divorciado, sigue con tu vida. ¿Por qué vienes a buscar a tu exmujer para que te peguen? Con la gente arremolinándose, empecé a contar su historia en voz alta. Él, con la cara roja, me pidió que parara. Pero como no se iba, empecé a contar lo que había hecho con la amante. Vale, me voy. Me voy. Cállate. Si has entendido la vergüenza que has pasado, no vuelvas a aparecer. ¿Entendido? Aquel día mi exmarido huyó corriendo, y hasta se le salió un zapato. Tenía tanta vergüenza que dudó un momento, pero acabó huyendo sin recogerlo. Al ver aquella escena, llegué a culparme por un instante por haberme casado con un hombre así, pero ya me casé, y ya me divorcié. ¿Qué puedo hacer? No puedo volver atrás. Así que lo mejor es no cometer el mismo error en el futuro. Desde ese día, por miedo a que algo similar sucediera, mi exmarido nunca más apareció ante mí. Oí que encontró otro trabajo, pero que los rumores también se están extendiendo por allí. Como trabaja en el mismo sector,
Es natural que las cosas se sepan. ¿Por qué la gente hace cosas que les arruinan la vida? Al final, cada uno recoge lo que siembra. ¿No es así? Tras el divorcio, no volví a casa de mis padres. Encontré un sitio para vivir sola. Mis padres siguen insistiendo en que vaya a vivir con ellos. Pero por una cuestión de respeto, alquilé una casa cerca de mi trabajo. Claro que por la salud de mi madre voy a su casa con frecuencia. Afortunadamente, mi madre ha mejorado mucho, y a mi padre le sigue yendo bien en el trabajo, así que no tengo de qué preocuparme. Yo también sigo trabajando y llevando una vida normal. Sin estos problemas, mi vida se ha vuelto increíblemente tranquila. Como todavía soy joven, la gente a mi alrededor habla de volver a casarme, pero la verdad es que no tengo ningún interés en ello. Por ahora, estoy satisfecha viviendo así, sin problemas, con mis padres y yo con buena salud. Me he dado cuenta de que no hay nada más importante que la salud. Espero que ustedes también cuiden mucho de su salud. Y con esto termino mi historia. Ya he superado el dolor del divorcio y estoy viviendo mejor que nunca. Así que, por favor, apoyen mi nueva vida. Gracias por escucharme hasta el final. Manténganse siempre sanos.